Hola a todos, soy Volodya Krivenko y hoy seguimos hablando sobre la situación en Ucrania. Desde mi último video pasaron ya varias semanas y de verdad muchas cosas se cambiaron en el frente y también vamos a hablar sobre lo que pasa en el frente entre Rusia y Ucrania. También vamos a hablar sobre un par de cosas importantes como por ejemplo, qué dice la propaganda rusa y qué nos puede, cómo van a seguir ambos países que quieren, cuáles éxitos quieren lograr, etcétera. Entonces, primero, lo que pasa en el frente. Y es muy interesante porque ah, los los últimos días del agosto, los ucranianos dijeron que, o sea, como apareció, eso era muy importante y muy interesante, apareció Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, quien dijo que él da el orden de desocupar región de Gerson, o sea, por lo menos la ciudad de Gerson. Para que entiendan, Gerson está aquí en esta parte. Entonces, y podemos ver. Entonces el ejército ucraniano empezó a atacar los rusos allá. Desocupó Sujistavok, es el ciudad aquí, Vesokopilya, aquí, etcétera. Algunas ciudades más, de verdad, bastante. Am, los rusos dejaron bastante territorios. Por ejemplo, esta parte verde yo creo que también fue desocupada en este momento. Y para no perder Gerson. También una cosa importante que tengo que decir. Como pueden ver, la mayor parte de región de Gerson está en un borde de Dnipro, de este río más grande en Europa, si no estoy equivocado. Pero el ciudad mismo, la capital de la región, está en otro borde. Y los ucranianos destruyeron ambos puentes que conectan a una y otra parte de región por el río. Entonces, muchos rusos están ahora aquí en la situación que los ucranianos les pueden rodear fácilmente porque no pueden retroceder a otra parte de la región. Entonces los rusos, para salvar su posición en esta región, para no dejar Gerson a los ucranianos, empezaron a mandar sus tropas allá, su ejército por allá. En este mismo momento, los ucranianos que hicieron atacaron en otra dirección, en la región de Kharkiv. Esto es la región de Kharkiv. Y como pueden ver, antes Rusia controlaba como 30% de esta región. Ahora solo hay bastante poco espacio que todavía controla el ejército ruso, porque los ucranianos desocuparon la mayor parte de esta región. Y además, como desocuparon, es que había mucho desorden después de esta contraofensiva de Ucrania. Los rusos de verdad no sabían qué hacer y de verdad yo hace un par de semanas ya quise grabar el video, pero el problema es que cada día, de verdad, cada día, cada hora, habían nuevas noticias sobre ciudades desocupadas, como Ucrania avance en esta dirección, como desocupan nuevos territorios, como los rusos están corriendo de allá, etcétera. Entonces,
Los rusos cuando estaban escapando de verdad, escapando de la región de Kharkiv, ah, una cosa importante que nos dice que los rusos no esperaban el ataque allá, que cuando dejaron sus posiciones, toda esta parte azul, como pueden ver aquí, cuando dejaron sus posiciones, ni siquiera trataron de, por lo menos, destruir su equipamiento militar. Simplemente los pasaron, digamos, a los ucranianos. Hay muchos rusos capturados allá, hay muchos... y el equipamiento es simplemente una cantidad gigantesca de los tanques, de las bombas, de todo el armamento militar. Y existe una broma que por ahora Rusia está, o sea, la cantidad no es broma, pero solo digamos la forma de esta noticia es como un poquito bromeando que Rusia está en segundo lugar entre los proveedores del equipamiento militar para Ucrania. De verdad, solo Estados Unidos mandaron a Ucrania más equipamiento que Rusia. Rusia dejó tanto que, más que por ejemplo Alemania, más que Gran Bretaña, más que Polonia, quienes son amigos muy grandes con Ucrania, etcétera. Entonces, Rusia por ahora es el proveedor militar muy grande para Ucrania. Y podemos ver que, a propósito, hoy, mientras yo estaba preparando este video, aparecieron nuevas noticias que Ucrania ahora ya desocupó la ciudad uh, Kupiansk-Uzlovoy. O sea, como eso es la ciudad de Kupiansk y eso es como una ciudad que es como parte casi como parte de Kupiansk, digamos. Y ahora esta parte también está bajo control ucraniano, aunque en este mapa todavía no se muestra así. También esta parte de la ciudad, o sea, no sé, no estoy seguro sobre eso porque sobre Kupiansk Uzlovoy, pero esta parte de la ciudad hoy en la mañana era bajo control ruso y ahora está bajo control ucraniano. Entonces, Ucrania sigue avanzando. De hecho, aquí en esta línea roja podemos ver, estos son como, digamos, ah, como nuevo posible frente, porque los rusos allá están fortaleciendo estas barreras para no dejar a los ucranianos pasar por esta línea, porque allá hay también ríos pequeños, hay bosques, etcétera. Entonces hay mucho, digamos, va a ser difícil de pasar esta línea, pero como pueden ver, esto significa que están dispuestos a dejar toda región de Kharkiv y además una parte de región de Luhansk. Y yo creo que eso es bastante doloroso para los rusos porque una cosa como muy importante para ellos era que ellos ocuparon toda región de Luhansk, porque ellos dicen que eso no es región de Luhansk de Ucrania, eso es la República Popular de Luhansk, y ahora Ucrania ya está desocupando incluso estos territorios. También en el frente de Donetsk, porque aquí los rusos trataron de, digamos, de atacar un poquito, pero no pudieron hacer prácticamente nada y aquí como pueden ver los ucranianos están muy cerca a Donetsk. De verdad, desde 2014 Donetsk está bajo control ruso y una cosa muy importante es que Donetsk es el único ciudad grande e importante bajo control ruso entre todas las ciudades ucranianas, porque incluso Gerson, incluso Luhansk son las ciudades donde vive como 300.000 personas y Donetsk es una ciudad donde antes de la guerra vivió más que 1 millón de la gente. Por supuesto que muchos se fueron,
Por supuesto que no hay tanta gente que quiere vivir bajo control ruso, entonces ahora ya vive como desde 600 hasta 800 miles de personas, pero de todos modos eso es bastante importante. También hay noticias que mucha gente, muchos soldados rusos ahora no quieren ir al frente porque ven que la guerra está, o sea, yo no quiero decir que la guerra está ya perdida para Rusia porque puede pasar cualquier cosa, pero se ve que el ejército ruso no sabe cómo defenderse. Entonces eso es más o menos lo que pasó en el frente. Y ahora seguimos sobre, o sea, yo creo que en una semana yo voy a hacer un video sobre Ucrania si no pasa nada, si tengo tiempo, etcétera, y si hay noticias, pero ya hay muchas noticias, pero era más importante hablar sobre el frente. Entonces en una semana vamos a hablar sobre las noticias, como sobre las cosas que pasan, sobre alguna información que no es tanto sobre el frente, sino sobre la situación en ambos países. Pero una cosa importante que es muy, digamos, afiliada con lo que pasa en el frente, es que hay noticia que hay muchos soldados rusos que ya no quieren luchar y tratan de escapar de Ucrania, que a veces escriben oficialmente que no van a ir al frente, a veces simplemente están escapando, etcétera. Bueno, el único región de cual todavía no hemos hablado es la región de Zaporilla. Y muy importante, la planta nuclear de Zaporizhia. En la planta nuclear parece que todo está más o menos tranquilo. Por lo menos no se escuchan tantas noticias que alguien la estaría bombardeando. Yo creo que la misión de Naciones Unidas quizás calmó un poco la situación o de verdad simplemente los rusos no tienen suficiente tiempo para pensar sobre la planta nuclear en Zaporizhia. O sea, nosotros todavía no sabemos quién estaba bombardeando la planta nuclear, quién es tan loco para bombardear la planta nuclear. Pero por lo menos lo que es, o sea, lo que sabemos ahora que cuando Ucrania empezó a atacar en el frente de Gerson y frente de Kharkiv y Rusia ya no tiene tanto tiempo para hacer algunas provocaciones, digamos, el bombardeo de la planta nuclear de Zaporizhia se terminó. Entonces, no sé, quizás simplemente ambos países están muy ocupados en otros frentes o podrían haber otras noticias, o sea, otros pensamientos, pero eso es lo que vemos. También yo creo que en el programa de las noticias en general vamos a hablar sobre la situación en Izum, sobre la noticia de Izum, porque allá los ucranianos encontraron muchas tumbas, ah, y ahora dicen que hay gente que parece que los torturaron antes de la muerte. Otra gente estaba ejecutada, etcétera. Entonces, parece que Izum puede ser como la segunda Bucha ahora. De verdad, algo parecido, o sea, nunca pasaba algo tan grande como en Bucha, pero algunas cosas así parecidas pasan en todos lados. No es que eso pasa solo en Bucha y en Izum. Eso es algo más grande, pero en cada ciudad que desocupan los ucranianos, hay gente torturada, hay gente ejecutada, hay gente fallecida, digamos, por la culpa del ejército ruso. Entonces, esto es lo que pasa.
Una cosa importante que también hay que mencionar sobre la región de Kharkiv es que hay gente que estaba tan, digamos, segura que los rusos estarán allá por siempre, que, por ejemplo, los profesores en las escuelas empezaron o sea, empezaron, digamos, a enseñar a los niños la posición sobre la historia de punto de vista ruso. Mucha gente también recibió los pasaportes rusos y ahora no sabemos si van a haber algunas sanciones del parte ucraniana, aunque dicen que, por ejemplo, sobre la gente que recibió los pasaportes, podría ser que esta gente incluso puede ir a cárcel, porque esto significa que estaban colaborando con el país que ocupó una parte de su patria, digamos. Pero yo creo, o sea, yo creo por lo menos que los ucranianos son, como van a tomar las decisiones bastante prudentes para no, o sea, para no ser como los rusos al fin, algo así, no sé si se entiende. Entonces, hablamos un poco sobre todos los frentes y ahora seguimos hablando sobre otras cosas. Y una cosa importante es que ahora, por ejemplo, Estados Unidos y otros países no tienen miedo de mandar equipamiento militar a Ucrania porque nadie ya tiene miedo de Putin. Lo que pasa es que durante mucho tiempo los países occidentales trataron no escalar mucho el conflicto. Trataron no, o sea, ni siquiera ayudar mucho a Ucrania para no provocar a Putin. Bueno, incluso el mismo Putin una vez dijo que una frase como todavía no empezamos nada en serio en Ucrania. Y muchos pensaban que eso es la verdad, que de verdad Rusia todavía no empieza a usar todos sus recursos contra Ucrania porque no quiere. Pero de verdad ahora podemos ver una cosa, que eso no es porque Rusia no puede, es simplemente, o sea, no es porque no quiere, es simplemente porque no puede, porque podemos ver exactamente que Rusia no tiene más recursos para la guerra y que Ucrania que todavía tiene pocos recursos. O sea, la cosa es que en Rusia hay mucho armamento militar, pero poca gente. En Ucrania la situación es al revés. Hay mucha gente que está dispuesta a luchar, pero hay poco equipamiento. Todavía falta, todavía. Pero ahora otros países, como los países occidentales, ya no tienen miedo de mandar este equipamiento porque todos entienden que es muy poco probable, por ejemplo, que Putin usaría bombas nucleares. Es muy poco probable que Putin podría mandar más ejército a Ucrania porque simplemente no tiene. También cuando vamos a hablar sobre las como otras noticias, no del frente, vamos a hablar sobre una situación en Rusia que apareció un video de una persona que es como el jefe de Wagner. Wagner es como el ejército privado, así llamado. Por supuesto que no es privado y por supuesto que de verdad simplemente está como aparte del ejército normal en Rusia. Pero ahora ellos están reclutando muchas personas de cárceles. Y vamos a hablar también sobre eso, pero en más o menos una semana. Entonces los rusos ya están bastante desesperados en encontrar más gente y no tienen más recursos para mandar a Ucrania. Eso es lo que hay que entender. Entonces, hablando sobre todo eso, ahora Putin
oficialmente dijo que quiere negociaciones con Ucrania. E incluso dijo que es que los ucranianos no quieren negociaciones. Y miren, yo estaba pensando si debería o no debería decir como alguna información que no es muy, como no estoy muy seguro si todo eso es la verdad, porque también hay mucha información que yo tengo, pero que pasa, digamos, de algunas fuentes no oficiales, de algunas fuentes que dicen que tienen sus fuentes en Kremlin o en Kiev, pero decidí simplemente decir que eso no es algo oficial y que son simplemente como algunas fuentes más o menos creíbles, pero no más. Pero también voy a decir esta información, voy a compartirla. Pero por favor, todo lo que yo voy a decir sobre negociaciones, eso no es alguna información oficial. Entonces, por esa información no oficial, en Kremlin ahora están pensando, o sea, como quieren proponer a Ucrania ah, una posibilidad que Ucrania, que los rusos ah, sacan todo su ejército, todos sus soldados de Ucrania. Y, o sea, de todas las regiones de Ucrania, de Luhansk, Donetsk, Zaporilla y Gerson, todo menos Crimea. Y Ucrania tiene que reconocer que Crimea es parte de Rusia, o por lo menos congelar el conflicto allá, digamos, como dejar de como poner Crimea en un estado como, no sé, que vamos a decidir sobre eso en 15 años más. Entonces eso es lo que quiere Rusia. Ah, y otra vez, repito, eso no es algo oficial, no salió como de Putin, no salió de, no sé, de primer ministro de Rusia, ni nada. Eso es simplemente algo que hay fuentes de información que dicen así. Ucrania, por el mismo tiempo, no quiere, por supuesto que no quiere ah, una cosa así. También hay que recordar una cosa importante. Y vamos a hablar un poco después sobre eso. Que todos esos territorios que vemos aquí con colores diferentes, eso no son todos los territorios ucranianos que están ocupados. ¿Por qué? Todo eso, por ejemplo, el color rojo, es la parte ocupada por Rusia en 2014. La parte naranja fue ocupada por Rusia en este año. Pero también hay muchos territorios que fueron ocupados por Rusia hace más o menos 100 años, desde 2019 hasta 2024. O perdón, no 2000, 1919 hasta 1924. Y eso también hay que tener en cuenta porque Ucrania siempre decía que reconoce a Rusia en las fronteras de República Federal Soviética, o como se llamaba, República Federal Soviética Socialista de Rusia, que era parte de Unión Soviética. Pero en el mismo tiempo, ahora cuando Rusia ataca a Ucrania, puede ser que Ucrania va a querer recuperar algunas de sus tierras. Ahora les voy a mostrar el mapa que muestra un poco la situación. Aquí está, aquí está. Entonces, como pueden ver, esto es el mapa de República Popular de Ucrania de 2019. Y por supuesto que Ucrania no va a tratar de recuperar sus tierras que están parte, por ejemplo, de Polonia o, no sé, de incluso Bielorrusia, porque aunque Bielorrusia ahora está, digamos, en el lado de Rusia en esta guerra, pero hay que entender que en Bielorrusia no hay nada ni siquiera parecido a democracia, porque en Rusia hay problemas con democracia que, por ejemplo,
no tienen más medias independientes, que también hay falsificaciones en elecciones, etcétera, pero en el mismo tiempo, de todos modos, sabemos que Putin es como el presidente legítimo, pero Lukashenko no es presidente legítimo. Sabemos que él recibió muy pocos votos en las últimas elecciones. Sabemos que en las elecciones con más o menos 80% ganó Svetlana Tikhanovsky, pero Svetlana Tikhanovsky tenía que escapar de Rusia, de Bielorrusia, perdón, y ahora es como presidente reconocido por la mayoría de los países, pero no, digamos, controla la situación en Bielorrusia, mientras Lukashenko la controla, aunque todos saben que él simplemente como no ganó las elecciones. Entonces, cuando hablamos sobre esas fronteras, solo nos interesa la parte que está dentro de Rusia. Entonces, lo que pasa que mientras, como yo dije, los rusos dicen a ucranianos que van a desocupar todo menos Crimea, los ucranianos tienen otra propuesta, que los rusos tienen que como rendirse ahora mismo, tienen que irse de Ucrania ahora mismo, también de Crimea, y pagar reparaciones, que es muy importante, pagar la plata para reconstruir todo que ellos destruyeron en Ucrania. Si esto no pasa, Ucrania va a tratar de desocupar todos los territorios ucranianos que están ahora bajo control ruso en las fronteras de 1919. Como pueden ver, esto es Kubania, parte de la región de Briansk, parte de la región de Kursk, casi toda la región de Belgorod y parte de la región de Rostov. Estos territorios antes eran parte de Ucrania, después Rusia los ocupó hace 100 años. Ahora están internacionalmente reconocidas como parte de Rusia, pero de verdad no sabemos qué va a hacer Ucrania, no sabemos qué, o sea, puede pasar que Ucrania va a, digamos, recordar que esos territorios eran suyos hace 100 años, un poco más que 100. Una cosa importante, yo repito, esto no es información oficial, no tiene nada de oficialismo. Ningún político ucraniano no lo dijo oficialmente. Aún más, los políticos ucranianos siempre dicen que solo les interesa el territorio de Ucrania por las fronteras de 1991, no 1919, no. Entonces, solo el territorio que aquí vemos con esta frontera roja. Pero, digamos, hay fuentes que dicen que los ucranianos piensan también en algo así. Bueno, pero volvemos al mapa actual, no a una mapa histórica. ¿Y qué puede pasar después? ¿Qué pasará ahora? Bueno, primero que la contraofensiva de Ucrania todavía no se terminó. Como yo les mostré, Ucrania hoy desocupó una parte de ciudad de Kupiansk en otro borde del río, y también Ucrania sigue avanzando. La cosa es que Ucrania ahora de verdad tiene dos posibilidades. Primero, seguir atacando en Kherson, en Zaporilla, quizás también en Kharkiv, pero hay que entender una cosa importante. Por ahora, en esta parte, en Belgorod, casi no hay, como Rusia casi no tiene ningún recursos para defender esta región. La cosa importante es que si Ucrania va, digamos, entrar al territorio ruso, si el ejército ucraniano va a entrar al territorio ruso o no. También una cosa importante que este territorio, digamos, no es completamente ruso en el sentido que hace 100 años, como yo les dije, esto era Ucrania.
Lo que pasó todavía, solo atacaron yo creo que en esta ciudad, Volkonovka o alguna otra ciudad, trataron de atacar el aeropuerto militar, pero los rusos ah, como bombardearon los cohetes ucranianos, entonces al fin ellos... perdón, en Valuyki. Aquí pasó que los ucranianos trataron de atacar este aeropuerto con sus cohetes, pero los rusos, como funcionó su sistema de protección antiaérea, protección anticohete, y entonces estos cohetes se fallaron en Valuyki. No sabemos exactamente porque Rusia tiene todos los datos muy cerrados, no los muestra, entonces no sabemos exactamente si alguien murió allá, o sea, parece que sí, que también bombardearon, como hay bastante destrucción, etcétera. Entonces, por lo menos si hablamos sobre los bombardeos, ya están allá, aunque ya estaban allá. Lo único importante que Ucrania trata de no atacar a los civiles en Rusia, trata de atacar los objetos militares. Una cosa importante también que hay que mencionar, que después de que los rusos retrocedieron así, Rusia atacó con sus cohetes la infraestructura civil, la, como por ejemplo las plantas de energía. Ucrania estaba sin, como una parte grande de Ucrania estaba sin electricidad, esta parte más o menos, sin electricidad por, yo creo que 12 horas. Y eso es como algo, no sé, eso de verdad es terrorismo, en mi opinión, porque eso es como nuestro ejército no puede hacer nada, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, dejarlos sin electricidad. Y lo último para hoy. Entonces, si Rusia está dispuesta a negociar, como yo dije, las posibilidades que tienen ambos países todavía no dicen nada oficial, yo solo dije algunos, como dicen, insides, pero de todos modos, ¿qué dice la propaganda rusa? Bueno, la versión oficial es que los rusos decidieron como reagrupar su ejército. Y eso es muy, muy chistoso, como eso es reagrupación. Por eso tenían que retroceder de región de Kharkiv. Y por supuesto que nadie cree en eso. Pero, ¿qué dice la propaganda, por ejemplo, en canales de Telegram rusos o entre, no sé, como entre periodistas que son prorrusos, etcétera? Empezaron a aparecer mucho, empezaron a aparecer mucho las noticias que Rusia ahora no está luchando contra Ucrania, sino contra todo el OTAN. Por ejemplo, sobre ciudad de Balaklia, está aquí, o sobre Izium, hay noticias perdón, Volchansk también, aquí, que los que desocuparon esas ciudades no eran ni siquiera ucranianos, eran soldados como muchos, como dicen, mucha gente negra, que hablan, como muchos soldados que hablan inglés, etcétera. Entonces los rusos ahora dicen que eso no son ucranianos, que esos son soldados de OTAN que están en Ucrania y están desocupando esas tierras. Y yo de verdad no creo que eso podría ser así. Yo no estaba allá, entonces yo no puedo estar 100% seguro, pero yo no creo en esas noticias. Yo creo que por qué la propaganda dice eso, por qué está preparando a los rusos a las negociaciones con Ucrania y a las posibles pérdidas. Porque una cosa es perder la guerra contra Ucrania y otra cosa perder la guerra contra OTAN.
Rusia siempre decía que ellos son el segundo ejército en el mundo y siguen diciendo lo mismo. Entonces, lo que pasa es que ser como segundo ejército en el mundo y perder al primer ejército en el mundo, que son Estados Unidos, y además con otros países de OTAN, eso está como bien. Pero perder la guerra contra Ucrania, eso no está bien. Entonces yo creo que al fin la propaganda rusa va a decir algo como todo el mundo nos estaba atacando, pero gracias a nuestros soldados y a nuestro presidente, muy, digamos, muy famoso por su inteligencia, nosotros pudimos parar el ejército ucraniano en las fronteras de 1991 y no los dejaron, por ejemplo, entrar a las regiones de Rusia o algo así. Entonces yo creo que eso va a ser al fin lo que van a tratar de vender a los rusos. Y por eso la propaganda dice ahora tanto sobre los soldados no ucranianos en el ejército ucraniano. Por lo menos eso es mi opinión, eso es mi explicación de esa propaganda. Por favor, dejan sus comentarios, suscriben a mi canal, dejan sus comentarios, dicen que qué les interesaría escuchar sobre Ucrania, sobre Rusia. También muy pronto vamos a hablar sobre otro tema, sobre otra guerra entre Armenia y Azerbaiyán, porque allá también parece que se va a empezar la nueva guerra y yo voy a hablar un poco sobre la historia entre ambos de esos países. Voy a decir por qué tienen conflicto, cuáles son los territorios, digamos, am, los territorios que ambos países creen que son suyos, y otros conflictos no arreglados, que provocó todo este conflicto, si existe allá el mano de Rusia y el mano de Turquía, la mano, perdón, de Rusia, la mano de Turquía. Entonces, todo eso. Ojalá que lo voy a hacer incluso mañana, pero no les puedo prometer, porque desafortunadamente ahora no tengo mucho tiempo para mi canal de YouTube. Muchas gracias a todos y nos vemos, ojalá más o menos pronto. Chao.